Saludos amigos y amigas de su programa Geopolítica y Nuevo Orden Mundial en este tercer programa del año 2026. Y bueno, como siempre, dar las gracias al equipo de la Radio Estéreo Universidad, a su director, el licenciado Beto Cruz, y a su equipo de trabajo por brindarnos el espacio. Y bueno, este programa va a estar dedicado al tema que, por supuesto, a nivel global nos está concitando, que es el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán. Digo conflicto armado porque el Congreso de los Estados Unidos no ha autorizado al presidente Donald Trump a ir a una guerra. Estados Unidos ha planteado que tiene unos objetivos militares, lógicamente, políticos, económicos, frente a la República Islámica de Irán e igualmente el Estado de Israel. Pero aquí vamos a hilar fino, como se dice, y ver que estos dos aliados, son aliados históricos, desde la fundación propia del Estado de Israel en 1948, como estos dos aliados con intereses geopolíticos coincidentes en el Medio Oriente, también tienen sus diferencias y sus particularidades. Y en el caso, vamos a empezar del Estado de Israel. Sabemos que desde su fundación no ha tenido las mejores relaciones con los países vecinos, los países árabes. Ha estado envuelto en varias guerras, estas sí guerras declaradas, y ha tenido una política de asentamientos de colonias que ha aupado el Estado de Israel para ocupar las tierras que le corresponden a lo que debería ser un Estado palestino, que desde el inicio debió haber sido así, un Estado para el pueblo judío y un Estado para el pueblo palestino, cosa que no se ha dado. Y poco a poco Israel, a través de esta política de asentamientos, ha ido ocupando tierras palestinas, en el caso de Cisjordania fundamentalmente. Y la génesis de este conflicto lo podemos ubicar históricamente desde la fundación del Estado de Israel en 1948, pero más reciente en esta guerra abierta contra el movimiento islámico Hamas en la Franja de Gaza, que era quien controlaba políticamente la Franja de Gaza. Prácticamente la Franja de Gaza ha quedado destruida, su infraestructura, sus escuelas, sus hospitales, viviendas, y la población ha tenido que refugiarse a donde ha podido, con las consecuencias humanitarias y de salud, de higiene y de alimentación precario que ha tenido que sobrevivir, sobrellevar en esta situación. E Israel, a través de su fuerza de defensa, lo que había planteado era la eliminación de este grupo, que ellos consideran terrorista, hostil al Estado de Israel, apoyado por Irán, y los objetivos parecen alcanzados, pero ahora se están llevando con respecto a Irán, que ha apoyado a otros movimientos, en este caso Hezbollah en el sur del Líbano,
que igual que jamás ha tenido la política de exterminio de sus máximos dirigentes, pero sabemos que estas organizaciones, estos movimientos, estos grupos tienen, digamos, una sucesión rápida de su dirigencia que no agota el grupo, no lo destruye, como en otros casos sí se ha podido dar. Y en el caso de Irán, ha abierto este frente, y por otro lado el sur del Líbano con el movimiento Hezbollah, que está respondiendo al ataque que Israel y Estados Unidos le está haciendo a Irán. En el caso de Hezbollah, que opera en el sur del Líbano, sabemos que en el Líbano hay dos religiones mayoritarias, la religión cristiana católica, la iglesia maronita, que es una iglesia cristiana católica de rito oriental que tiene obediencia al patriarca de Roma, al Papa de Roma, y en el caso del sur del Líbano, donde están fundamentalmente los chiitas, que es una de las grandes ramas del Islam, aparte de la parte sunita, y la parte más mística, esotérica, que es el sufismo. En el caso de lo que está ocurriendo con Irán, parecía al inicio, con la eliminación de prácticamente su dirigencia político, militar y religiosa, empezando por el propio ayatolá Seyed Ali Jamenei, sucesor del primer ayatolá, fundador de la República Islámica de Irán, Ruhollah Jomeini. Parecía a todas luces que con la eliminación de ese grupo dirigente iba a caer como una fruta madura la República Islámica de Irán, iba a sucumbir. Ya había protestas de varias semanas por el tema económico, la situación de inflación, que es una realidad, también producto de las sanciones contra Irán, que es uno de los países más sancionados económicamente del mundo después de la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea. Y ya estaba esa situación interna andando, y bueno, se suscita este ataque por parte de Estados Unidos e Israel en plena negociación con la República Islámica de Irán. Esas negociaciones se estaban haciendo en Suiza, y creo que el primer error de ambos países, de Estados Unidos e Israel, haber subestimado el poderío político y militar de Irán, que es una cultura milenaria. Hay que recordar que es la cultura persa, no árabe, sino persa. Es una cultura milenaria, un pueblo que ha estado en lucha desde hace muchos años. Hay que recordar la guerra que tuvo con Irak, que fue una guerra igual desigual, porque Irak estuvo apoyado también por Occidente, porque el peligro era una república islámica con un sistema teocrático en pleno siglo XX. Eso se convirtió en un problema político para Occidente y un problema para este sector político, ideológico y religioso judío, el sionista, que es el que está hegemonizando la política actualmente en Israel. Es un problema existencial esta República Islámica de Irán, que por diversas organizaciones estaba poniendo en peligro la estabilidad del Estado de Israel, del punto de vista de Israel. Y este ataque ha sido en función de eso, que también va más allá inclusive de lo que hemos visto que Estados Unidos, y tibiamente en algún momento Reino Unido prestando base, Francia hizo un amague que iba a hacer algo, pero ya vemos el claro distanciamiento que tiene la Unión Europea y la OTAN de este conflicto, y parece que se está circunscribiendo ahora entre estos tres, Israel, Estados Unidos e Irán. Pero en el caso de
que ya llevamos ya varias semanas de este conflicto, parece que no se va a concluir como en principio pensaba Estados Unidos e Israel. Bueno, vamos a nuestra pausa institucional y volvemos. Bueno, y retomando nuestro programa Geopolítica y Nuevo Orden Mundial, estábamos explicando que Estados Unidos e Israel subestimaron la respuesta que iba a dar Irán. Irán, por lo que se ve, está haciendo una guerra de desgaste, tratando de que Estados Unidos e Israel utilicen su mayor capacidad de misiles, de estos sistemas de protección que tienen contra los misiles y los drones iraníes. Pero Irán se venía preparando para esta situación. No es una situación que los ha agarrado de sorpresa. Se habían estado preparando y están haciendo también una guerra de bajo coste en el sentido económico, aunque por supuesto en el sentido en el costo humano es tremendo, empezando por el bombardeo indiscriminado a esta escuela de niñas, donde murieron aproximadamente 170 niños y niñas, que es violatorio de cualquier aspecto del derecho internacional humanitario, porque no son una parte beligerante de este conflicto, sino son inocentes, son civiles. Y bueno, en otros casos también en otras partes de Irán, incluyendo su capital Teherán. Igual también ha ocurrido en Israel, donde ha habido víctimas civiles. Pero Estados Unidos y Israel se habían jugado la carta de que eliminando a el ayatollah Jamenei, a los principales jefes militares, tanto del ejército como del cuerpo de guardias revolucionarios islámicos, que esto es una organización dentro de Irán, que es una institución paramilitar que tiene su propia inteligencia, su propia fuerza naval, su propia fuerza aérea, sus propias fuerzas terrestres. Están esta brigada Bashid, también mataron a su máximo líder, que son unas brigadas de voluntarios, brigada de los oprimidos, se traduce del farsi al español. Bashid, este cuerpo de guardias revolucionarios islámicos es el que está poniendo en jaque la seguridad y la estabilidad de Israel en estos momentos. No han parado de tirarles misiles, inclusive misiles balísticos de largo alcance, estos drones de bajo coste que le están haciendo un dolor de cabeza a la Fuerza de Defensa de Israel y a los Estados Unidos, porque no solo estaban atacando a Israel, sino también estos países de la península arábiga, aliados de Estados Unidos, pasando por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, que están alrededor de la península arábiga, y también el apoyo que le están dando los hutíes yemenitas, chiitas de otras regiones, no solo al sur del Líbano, sino de Pakistán, de la India, los musulmanes en todo el mundo. Hemos visto manifestaciones de apoyo también hasta de Indonesia, donde es el país con la mayor cantidad de musulmanes del mundo. El apoyo ese moral, que también en estas situaciones ayuda mucho a un país como Irán,
que Occidente se pensaba aislado, prácticamente al borde de una desestabilización interna que iba a hacer caer el régimen. Y el régimen se ha mantenido en columna, pese a que ha sido golpeado fuertemente, no solamente militarmente, sino como hemos dicho, a nivel de su dirigencia. Y en el caso de Estados Unidos, ahí viendo un poco ya las diferencias con Israel, Estados Unidos no le conviene que esto se convierta en un conflicto de más tiempo. Le está haciendo mucho coste económico, aparte de que hay elecciones en Estados Unidos que pueden cambiar la opinión y el voto de los propios estadounidenses con respecto al partido republicano, y también porque vemos una política que ya raya en la incoherencia de parte de Donald Trump a través de estos tweets que un día dice, inclusive su propia declaración, un día dice que ya Irán está vencido, que le da un ultimátum de 48 horas o si no va a destruir todas sus plantas eléctricas. Por otra parte, después menciona que está negociando con Irán y que le da 5 días de prórroga. Hace movimientos de barcos, de tropas, que pareciera que fueran a invadir Irán, aunque una acción de ese tipo yo creo que llevaría a una escalada mucho peor de lo que ya estamos viviendo, y parece que es la política de la incoherencia lo que estamos viendo de Estados Unidos, y lo que hace es reforzar la posición interna y externa de Irán. Vemos a un Israel, y aquí también un poco mencionar lo que se ha estado hablando también, si es que Israel quiere extender su frontera, su zona de influencia, bajo la idea de este gran Israel, que eso se ha estado también viendo a través de distintos análisis que se están haciendo, y eso ya preocupa a otros países, caso como Turquía, que no es un enemigo abierto del Estado de Israel, tampoco es tan cercano a Irán, pero siendo un país de mayoría musulmana, ve con preocupación la situación que se está dando. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha dicho: yo voy a defender a mi pueblo, y Israel va a pagar más adelante las consecuencias de sus acciones como Estado. Entonces, por otro lado, la Federación de Rusia, la República Popular China están viendo un tanto alejada la situación, pero sabiendo de que esto debilita a Estados Unidos, que ha tenido que movilizar el sistema de defensa que tenía colocado en Corea del Sur. Igualmente barcos que tenía en otras partes los ha tenido que mover, y esto debilita también ese poderío militar de Estados Unidos. Y también yo creo que esto sería la otra cosa que creo que valdría la pena señalar, es la prepotencia y la arrogancia tanto del presidente Donald Trump como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de creer que iban a ganarle a Irán en 2 semanas. Creo que eso se ha caído, y lo que se enfrenta tanto Israel como Estados Unidos es mantener un conflicto que, claro, es desigual para Irán, pero que está desgastando más a Israel y a Estados Unidos, y lo están comprometiendo a una situación que puede tener un desenlace mucho peor. Esperemos que no sea así, porque siempre en este tipo de conflictos quienes son los más perjudicados son los inocentes, los civiles, pero claro está que el mundo debe estar abocado, y eso lo ha señalado la Cancillería china a través de uno de sus portavoces, que
para que exista estabilidad, que exista un equilibrio en la región. Se deben evitar este tipo de agresiones, porque esto va a desencadenar un caos generalizado en el Medio Oriente, que sabemos que es una región de por sí conflictiva por su situación multicultural, multireligiosa, multiétnica, y de conflictos del pasado que están también evidentemente alimentando el presente. Y en el caso de Irán, que está resistiendo frente a las agresiones de Israel y Estados Unidos, ha demostrado que es una potencia, que el régimen no estaba a punto de caer como se había hecho ver desde Occidente, que claro está atravesando un proceso económico difícil, la inflación, el aumento de precios de los alimentos, la pérdida de poder adquisitivo de la población, también el desgaste político que conlleva estar en el poder. Estamos hablando de un régimen que ya tiene cierto tiempo, estamos hablando que es 1979, pero que la agresión extranjera lo que ha reforzado es la cohesión interna de ser un país agredido, y eso también evoca un valor fundamental de los pueblos, que es el nacionalismo, la identidad nacional, ser una cultura milenaria, y también creo que ha echado por tierra, por lo menos por ahora, la idea de la vuelta del hijo del Shah, Pahlavi, que andaba por ahí presentándose en videos y demás, haciendo llamados a la insurrección contra el régimen de los ayatolás, pero que parece que ha quedado así, igual como María Corina Machado, que ha quedado relegado a un tercer lugar. Y en el caso de Estados Unidos y de presidente Trump, que creía que con un golpe iba a derribar a Irán, no ha sido así. Entonces, tanto Israel como Estados Unidos van a tener que evaluar si van a continuar con este conflicto, o van a tener que llamar a un impasse para que cesen las hostilidades y pueda salir de Estados Unidos en alguna forma, con algo de, digamos, de victoria, si se le puede decir así, frente a este conflicto. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, y darle las gracias por escuchar el programa, y nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y saludos.